Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno poder reunirnos nuevamente en este tiempo de edificación. Recordemos que estamos queriendo alcanzar un diplomado en pastoral. Para esto los quiero desafiar a que cada uno de los temas que nosotros hemos ido viendo son requisitos de este diplomado. Parte de este diplomado nos da una indicación de que tenemos que desarrollar un curso que se llama Consejería Juvenil. ¿Por qué razón? Porque nosotros, por lo general, hemos visto a los niños, a los adolescentes o a los jóvenes como un apéndice de la iglesia. De hecho, el grueso de las iglesias descansa en las personas adultas y el desarrollo de la iglesia de esa manera. La gran mayoría de las iglesias han tomado tiempo para los niños como un entretenimiento para ellos y en muchos casos, espero que no se vayan a escandalizar con lo que voy a decir, los tratan como si fueran retrasados mentales. Si nosotros vemos series de televisión, películas, anuncios publicitarios, está dirigido por lo general al cerebro de las personas y esto abarca a los niños. Todos los temas que un niño puede tocar desde los 7, 8 años empieza a entenderlos y a comprenderlos de cierta magnitud, no como nosotros muchas veces queremos enseñarle la Biblia a los niños, no como el mensaje pastoral que tenemos que hacer. Lo empezamos a diluir. Entonces, lo que queremos a través de esta pastoral es comprender los desafíos que se tiene frente a lo que nosotros llamamos juventud y se van a tener un grato impacto, me imagino, cuando lleguemos cómo la Biblia trata y de qué edad más o menos los trata, pero no los saca ni de sus deberes ni responsabilidades de la ley de Dios. Al niño de 5 años se le enseña no matarás, al niño de 10 años se le enseña no matarás, al niño de 15 años se le enseña no matarás, al niño de 25 años se le enseña el no matarás. Ahora, estoy hablando de niños, pero pudiéramos decir joven también. Pero antes de continuar, pongámonos en las manos de nuestro Dios. Diácono Mario, háganos por favor los honores. Padre Celestial, te queremos agradecer, amado Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites disponer para crecer en tu servicio, en tu obra, en la formación que tienes para cada uno de nosotros. Te pido que seas haciendo, pues claro, concreto, directo, profundo, Señor, a nuestro pastor, al profesor que nos va a dar la clase hoy, amado Señor, para que podamos ser formados para ti. También te pido que por nosotros nos ayudes, nos ilumines el entendimiento, el corazón, para también recibir, Señor, tu enseñanza. Te damos gracias en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, como les decía, nosotros deseamos como seminario poder ser quienes puedan influir en sus vidas para que veamos cómo se hace una correcta pastoral. El curso pasado nosotros hablamos de una pastoral o el curso de homilética, donde nosotros tenemos que ver realmente el arte de predicar, la ciencia de predicar. En esta oportunidad nos habla desde la pastoral cómo atender al joven, entendiendo que la palabra de Dios no fue diseñada para un grupo selecto de eruditos, sino para el pueblo de Dios, donde nosotros podemos considerar que todos tenemos las capacidades de entender el mensaje de Dios cuando Dios nos habla por medio de su Santo Espíritu en la fe que Dios da al creyente. Y tenemos algunos ejemplos. El mismo Señor Jesús, el mismo Samuel cuando fue llamado por nuestro Dios. Y pudiéramos decir que muchos de los creyentes fueron instruidos, como Pablo le dice a Timoteo, recuerda la instrucción que te dio tu abuela y tu madre desde tu juventud o desde tu niñez.
dependiendo de qué traducción estemos leyendo, nosotros vamos a encontrar esta hermosa verdad. Entonces, algo que yo quisiera que nosotros consideráramos, que en este curso de consejería del joven es desde una perspectiva pastoral del trabajo que se tiene que hacer. No estoy diciendo del pastor, sino de todos aquellos que fueron llamados a esta labor. El esquema de nuestro curso es el siguiente. Vamos a dividir nuestras clases en 4 lecciones. La lección que concierne al día de hoy es reconocer la autoridad o reconociendo la autoridad. En nuestra siguiente clase es reconociendo el valor del hogar bajo la consejería. Y es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, ser llamados la atención. Y también en la clase tercera, reconociendo el valor de la iglesia. Es algo que es muy interesante porque muchos hemos despreciado la iglesia. Llevamos tiempos muy difíciles, donde la iglesia simplemente se ha reducido a cantar, orar y diezmar, olvidando la centralidad del evangelio, y esa centralidad del evangelio lo que debe influir para nuestras vidas, porque lamentablemente el grueso de las iglesias evangélicas hoy en día reducen la vida cristiana a una vida cultica, a una vida litúrgica. Y tal vez nosotros tenemos que empezar a considerar lo contrario. La última clase será el cuidado de la salvación y la vida cristiana, combinando las 3 primeras clases, concerniente a los deberes, derechos de los creyentes dentro del reino de Dios. Espero que estas clases nos ayuden para poder mejorar en medio de esto. Hoy, por lo pronto, yo quisiera que nosotros consideremos nuestra primera clase. Nosotros a lo largo de las 4 clases tenemos unos objetivos. Por lo menos nos vamos a plantear 3. La responsabilidad de educar e instruir. La segunda, la necesidad de la fe. Y la realidad del vivir. ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos tiempos muy difíciles. Hoy tienen más suerte las mascotas que los niños y que los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque usted una mascota no se la puede entregar a cualquiera. Cualquiera no se la cuida. Cualquiera le recibe un hijo, una hija, pero no cualquiera le recibe un gato, un perro para cuidar. En muchos casos hoy en día se tiene más cuidado por un perro y por un gato que por un hijo. Uno personalmente muchas veces los baña. Uno muchas veces personalmente los lleva al cuidado de médico. Muchas veces nosotros vemos esta realidad. Pero hoy en día nosotros tenemos que considerar la responsabilidad que tenemos aquellos a los que se nos encargó el educar e instruir sobre la base de la fe y sobre la base de la vida mortal. Entonces, esto es un objetivo permanente de cada clase que debemos recordar. Somos responsables. ¿En qué? En educar e instruir, en fomentar la fe y la realidad del vivir, porque esto nos va a ayudar a poder responder a las necesidades de los jóvenes, porque hoy en día está la sociedad, el hogar y hasta la iglesia comprometidos con la distracción, el placer y el bienestar de los jóvenes y no de lo que la Biblia realmente nos llama para con ellos, que tiene que ver con instruir y educar o educar e instruir. Tanto así que las personas prefieren entregar ese cuidado, esa instrucción a terceros, llámense abuelos, llámense tíos,
llámense vecinos y los colegios, y no asumir la responsabilidad que Dios demanda de cada uno de los creyentes. Entendiendo esto, nosotros vamos a poder plantear algunas cosas importantes. Entender que la juventud es un periodo de vitalidad, de descubrimiento y de crecimiento. En la Biblia encontramos versículos que ofrecen sabiduría y guía específica para los jóvenes. Aquí hay algunos de ellos. A su izquierda aparecerán como Proverbios 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas. ¿Qué queremos decir? Que los jóvenes, ellos son incansables, ellos no adolecen de, de energías, de entusiasmo, todo lo contrario, ellos les sobra todo el tiempo. Job 33:25. Su carne se vuela, perdón, que su carne se vuelva más tierna que en su juventud, que regresen a los días de su vigor juvenil. Lo que yo les decía antes, Salmo 103, versículo 5. El que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Salmo 144, 12. Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas, como las de un palacio. Finalmente, Isaías 40:30, aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan. Ahora, ¿qué queremos meditar con estos versículos? Que los jóvenes tienen una particularidad, están descubriendo con sus mentes, con sus corazones, todo lo que se llama vida, la vida mortal. Están creciendo, llenos de fortaleza, pero ese vigor, esa fuerza, carece muchas veces de sabiduría. Ellos están queriendo aprender para poder ser, o en otras palabras, ellos están queriendo ser, pero tienen que seguir ejemplos, tienen que seguir modelos, ellos tienen que seguir a personas que tienen la realidad de poder admirar. Y de ahí nosotros vemos ellos cómo se visten, cómo se peinan, cómo hablan, cómo se conducen, qué aspiran y qué desean. Estos versículos nos recuerdan la importancia de la juventud, la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo y la necesidad de buscar de Dios en esta etapa de la vida. Que los jóvenes encuentren inspiración, dirección en estas palabras sagradas. Está claro, mis amados hermanos, que los creyentes vamos a buscar dirección en la palabra de Dios. Hoy en día, la gran mayoría de los jóvenes, sus consejeros son youtubers, sus consejeros son influencers, sus consejeros son los líderes en sus colegios o en sus comunas o en sus barrios o en el grupo de amigos o en el grupo de familiares. Muy pocos creen que sus consejeros, sus confidentes, son sus padres, o son sus pastores, o son sus hermanos mayores en la iglesia. Y aquí yo quiero abrir un poco la y descansar tal vez yo también y que me opinen si esto es así o es algo que yo veo de manera muy sutil o muy precisa. ¿Qué opinan ustedes? Creo que la juventud es un periodo que la iglesia en general ha descuidado
donde se ve un éxodo al mundo de los jóvenes. Y, y aunque hay en muchas cosas que no estoy de acuerdo en las iglesias show, eh, veo que es útil en un sentido en que pues en vez de que se vayan a otros lados, a veces ahí se retiene algo al joven, porque el joven está buscando el grupo, la manada, con quien compartir lo que están pensando, sintiendo, descubriéndose. Y a veces nosotros como iglesia somos torpes en eso. Ok, diácono, gracias por compartir conmigo este tiempo. Quiero yo comunicarle, o no sé si usted sabe, que en estas denominaciones que manejan grupos de jóvenes y sobre todo días de concentración de jóvenes, lamentablemente no se está logrando ese retener, sino esos tiempos están, lo voy a hablar en términos como evangélicos, se están mundanalizando, porque son tiempos que usan los jóvenes para escapar de sus hogares y hacer lo que hacen en el mundo, pero bajo la cobertura de que estoy en el tiempo de la iglesia. Muchos de ellos en medio del alcohol, en medio del consumo de marihuana, en medio de una promiscuidad en su sexualidad y su moralidad, porque como no hay quien los controle o los guíe adecuadamente, por eso nosotros tenemos que considerar esto. Es muchas veces una cortina de humo. Entonces yo lo que estoy llamando la atención en este sentido es entender un poco que tenemos un problema, tenemos una necesidad, pero también tenemos que nosotros reconocer quiénes fueron llamados para liderar y para aconsejar, guiar, educar, criar o instruir. ¿Sí es claro, diácono Mario? Sí, sí, señor, sí, sí, sí. O sea, no se trata de delegar a terceros. Sí, lamentablemente hoy en día los jóvenes se están despreciando y eso, muchos de ellos con el tema de que, oiga, mandémoslos a un colegio cristiano, pongámoslo en una actividad cristiana o en una actividad lúdica o en un concierto cristiano y pensamos que todo está bien porque está bajo un techo y bajo personas cristianas. Y olvidamos que el problema del joven es el mismo problema de todos nosotros, el corazón. Entonces, en nuestra siguiente diapositiva, recuerden que en esta clase de consejería del joven, tenemos que primero poner las bases fundamentales para entender algunos principios que plantea la Biblia. Nuestra primera clase tiene que ver con el reconocimiento de la autoridad. O sea, no vivimos en una anarquía, vivimos en el reino de Dios, bajo las reglas de Dios, bajo la palabra de Dios, bajo la ley de Dios. Y la ley de Dios cubre todos los aspectos de la vida. Entendiendo esto, quiero que también nosotros miremos cómo en la Biblia el término joven abarca una amplia gama de edades y contextos. No enmarca o departamentaliza la edad del ser humano. Y a mí me pareció muy interesante. ¿Por qué razón? La palabra para joven es nahar, es una palabra hebrea que se utiliza para describir jóvenes de diferentes edades, desde bebés hasta aquellos que están en la juventud. O sea, vamos a hablar de bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Eso me parece bastante interesante para que nosotros
meditemos, porque nosotros muchas veces o se estila en la departamentalización en la escritura, en la iglesia. Cuando llega el tiempo de la predicación, se saca a los niños, sobre pretexto que el niño no entiende, sobre pretexto que el niño distrae, sobre pretexto que el niño es como un apéndice en la iglesia, es un problema. En Éxodo 6, segunda de Samuel 2:16, habla esta palabra de estos jóvenes, pero se refiere a bebés. En Génesis 21:12 también, en Éxodo 24:5, números 11-27 y otras ocasiones para describir a los jóvenes en etapa de la juventud. Esta misma palabra se emplea para referirse también a sirvientes jóvenes o aquellos que sirven dentro del hogar o del pueblo de Dios. Ahora, lo que nosotros podemos concluir, y recordemos que Dios escogió un idioma que se llama hebreo, y este hebreo particularmente es una lengua muerta. ¿Qué significa esto? Que es una lengua que ya no ha tenido mayores modificaciones gramaticales en sus estructuras sintácticas, etimológicas y filológicas. Y debemos confiar porque Dios usa para referirse a toda criatura humana que no ha llegado a su adultez como joven. ¿Por qué razón? Porque es alguien que tiene toda la fuerza, toda la capacidad, pero está en desarrollo, está en crecimiento, está en madurez. Aún hoy en día, la ciencia de la psicología, de la psiquiatría reconoce que el cerebro, tanto del hombre y de la mujer, termina su madurez, su crecimiento biológico después de los 25 años. Entre los 25 y 30 años está terminando de madurar el cerebro, lo que implica que sus decisiones, su comprensión de la vida, la cosmovisión que ellos pueden tener está todavía en desarrollo. ¿Qué significa? Que ellos necesitan orientación, que ellos necesitan guía, que ellos necesitan instrucción, que ellos necesitan un camino. Aunque ellos se crean todos superpoderosos, que comprenden la vida al revés y al derecho, no van a advertir peligros, no van a poder tomar decisiones. La paradoja de la sociedad progresista hoy en día, que quiere darle a los niños la capacidad de decidir o determinar su género, de determinar cómo se viste, de determinar y de construir su personalidad, es equivocado. ¿Por qué razón? Porque ellos todavía no están en esa capacidad, tanto así que las mismas constituciones de los países que han determinado que es solo hasta la mayoría de edad que se hacen responsables de sus actos. Y muchos de los que llegan a los 18 años nos podemos ver con la sorpresa de que ellos son todavía personas que, a juicio nuestro, los adultos, son inmaduros o carecen de una razón lógica de poder tomar decisiones y conducirse en la vida. ¿Qué opinan ustedes de esta perspectiva que nos plantea la Biblia? Que son jóvenes, los bebés, los niños, los adolescentes, hasta que llegan a una edad adulta, responsable, mental. De hecho, para el pueblo hebreo, un hombre a los 30 años realmente era un adulto como tal, pero su formación de ser adulto venía con muchas restricciones, con muchas guías y con mucha instrucción desde los 12 años, que ya no le pertenecían a los padres, sino a los sacerdotes, a los rabinos, a los maestros de la ley. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema?
Es que dista mucho de lo que hoy hacemos. Sí, es curioso, diácono Mario. Hoy en día un muchacho se quiere perforar todo el cuerpo y llenarse de huecos. Se quieren tatuar, quieren elegir cómo vestirse, quieren hacer y deshacer hasta la hora que ellos deseen, pero no tienen la sabiduría ni siquiera de cuidar su propio desarrollo. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Por eso que en el hogar tenemos muchísimos problemas. Sin embargo, la Biblia nos presenta este desafío para que nosotros, frente a la consejería de jóvenes, tengamos que apersonarnos, tengamos que entender. Por eso mi primera clase es aterrizarnos en reconocer la autoridad. ¿Por qué razón? Porque no vivimos en una anarquía, no vivimos en haz lo que quieras y construye tu vida. De hecho, Dios puso al hombre para que sea mayordomo desde un comienzo y lo puso en edad adulta. Lo más probable, los 30, 35 años, fue creado Adán para poder nosotros poder comprender que es ahí donde hay sensatez y sabiduría. ¿Estamos claros? ¿Alguna participación? No, señor. Muy bien. Entonces, la palabra usada para joven es una palabra que abarca, de acuerdo a la escritura y al sustento. Por causa del tiempo no he desarrollado cada uno de los versículos. Bebés, niños, adolescentes y jóvenes, aproximadamente entre los 25 y 30 años como edad límite. Hay algo que es muy interesante también que debemos considerar. Las lecciones bíblicas sobre la juventud. ¿Qué es lo que más destaca a un joven cuando empieza ya a tener mayores libertades y mayores responsabilidades? Y esto me sorprendió bastante porque nosotros vemos problemas en los jóvenes de la arrogancia y de la ira. Son dos cosas con las que los padres en el hogar luchan. Los pastores en las iglesias luchamos. ¿Por qué razón? Porque ellos quieren hacer como les parece su sentido común. Piensan que porque tienen toda la fuerza, ya tienen la estatura, pueden hacer y deshacer y lamentablemente se sublevan a la autoridad. Uno de los ejemplos de lo que estoy tratando de comunicarles es Sansón. En el libro de los jueces nos muestra cómo en su juventud muchas veces él cayó en la arrogancia, cómo su orgullo, su autosuficiencia los llevaron a tomar decisiones imprudentes y destructivas y muchas veces cayendo en pecado. Algo que es interesante, siempre cuestionó la autoridad y siempre cuestionó la autoridad sobre todo y el consejo de sus padres. Otro de los aspectos que tienen los jóvenes es que rápidamente se llenan de ira, rápidamente ellos obran creyendo que están en injusticia y se indignan, se llenan de celos, se llenan de furia, de furor, y es algo que es común en la juventud. Uno de los ejemplos que tenemos es el ejemplo de Absalón. Ilustra cómo en su ira impulsiva trae consecuencias devastadoras en tomar venganza por la violación de su hermana, matando a su propio hermano Admón, haciendo justicia por su propia mano y juzgando a su padre porque no había defendido a su hermana y no había hecho justicia a usurpar el trono que era para su padre, lo cual todo esto lo llevó a la muerte. Como una conclusión de meditación que tenemos que tener es siempre el joven debe tener un consejero para no caer en una vida llena de excesos y promiscuidad. Pero normalmente el joven se apoya de otro joven. ¿Y qué hace un ciego con otro ciego caminando en la vida donde tienen un hoyo al frente?
ambos caerán. Entonces, algo que es interesante para nosotros, mis amados hermanos, que la palabra joven, o sea, la que estamos tratando de evaluar, que se usa en la Biblia, alude a personas que están en la etapa entre la adolescencia y la madurez en su gran mayoría, experimentando cambios físicos, emocionales y mentales. Y yo quiero que ustedes se pongan una mano en el corazón cuando vean a un muchacho, cuando vean a una muchacha creciendo, porque nosotros pasamos desapercibido todo esto. Pensamos con llenarlos de comodidades, que tengan agua, luz, internet, proveerles tecnología, ya estamos cumpliendo nuestro deber. O asumimos que si le damos la oportunidad de estudiar para que no sean como nosotros, entonces los ponemos en actividades del colegio, actividades extracurriculares, como la música, como el deporte, y nosotros pensamos que eso es suficiente para que ellos alcancen la madurez. Y nosotros tenemos que considerar, porque hay algo que es muy interesante de la escritura. La Biblia nos exhorta a disfrutar de la juventud, pero también a rendir cuentas ante Dios por nuestras acciones. Por eso Dios ha puesto autoridades. Los jóvenes están en un proceso de crecimiento, de estatura, de su carácter, para convertirse en adultos. Ellos están siguiendo modelos, pero a veces sus modelos son modelos ausentes. ¿El varón de quién aprende a ser varón? De un padre. ¿Y las niñas de quién aprenden a ser mamás? ¿De quién aprenden a ser mujeres? ¿De quién aprenden a ser amigas? ¿De quién aprenden a ser compañeras? Aún en el trabajo. Pero hoy vivimos una sociedad consumista que nos obliga muchas veces a estar endeudados, que nos obliga y nos pone límites más allá del sustento y del abrigo para ambicionar cosas pensando que eso es lo mejor para nuestros hijos y descuidando esta etapa tan extraordinaria que es la juventud, donde la gran mayoría de los jóvenes en su comportamiento, en su conducta, lo que están clamando es atención, dirección, instrucción. Y es algo que nosotros tenemos que evaluar. Y yo se los quiero probar siempre a través de lo que nosotros estamos queriendo es estudiar y es la escritura. Entonces, yo quiero que consideremos algo muy importante en 4 tips o 4 cositas que son importantes aquí en pantalla. Primero, Dios entregó al ser humano la capacidad de gobernar todo lo creado. ¿Qué significa? Animales y territorio. Debemos recordar que Dios creó al hombre en etapa de ser adulto, no lo creó joven. Por lo tanto, intrínsecamente, en su corazón, en su mente, ya era un hombre maduro. Tenía la capacidad en su carácter, en sus dones y talentos de poder hacerlo. Pero ¿esto qué significa? Que cuando él cría hijos, educa hijos o forma discípulos, tiene que plasmar en sus corazones esto. Los seres humanos son iguales, nacen libres e iguales en dignidad, deberes y derechos. ¿Qué quiere decir? Que en el pueblo de Dios y bajo el sol no hay seres humanos más importantes o menos importantes. Este es el diseño de Dios para todas las cosas. Significa que cada persona debe ser tratada de manera justa y equitativa, sin importar su raza, su edad, su capacidad, talento, origen social o cualquier otra característica personal. Pero vivimos tiempos tan difíciles que cuando vemos que un niño hace una pataleta, cuando un niño rompe algo, cuando un bebé rompe algo, cuando un bebé algo está, no, es que está
construyendo su personalidad, está construyendo su carácter, tiene derecho a equivocarse. Y no hay un solo texto en la Biblia que avale esa construcción de la personalidad. Todo lo contrario, lo que dice es moldear el carácter, moldear el corazón. En resumen, todos compartimos una base común de dignidad y derechos. Fuimos creados por Dios y es nuestra responsabilidad promover, educar, formar conforme a la verdad antropológica como varón y hembra. ¿Qué quiero definir aquí? Que todos nosotros cuando fuimos creados somos iguales en dignidad, en valor, pero también se nos demanda de nosotros deberes, derechos, sin importar nuestra raza, porque nuestra raza es diferente, nuestra edad, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestro origen social. Todos estamos bajo una misma ley y es la ley de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? La responsabilidad para gobernar bien. Sí, señor, ¿iba a haber una pregunta o participación? No, no, señor. Muy bien, ¿a dónde yo quiero llegar? Ustedes recuerdan que en Génesis Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza y le dijo, tú vas a gobernar y tú serás la imagen que me representa sobre toda la tierra. Y esto es algo interesante. Luego nos dice en Génesis que se necesita para el varón una ayuda idónea. Lo que quiere decir que ambos son autoridad y ambos son administradores o mayordomos. O sea, lo que quieren decir, la responsabilidad para gobernar bien y viene como resultado de la autoridad para gobernar. Jesucristo es cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza del reino de Dios. Está sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, hay una responsabilidad inherente en el mandato para sojuzgar la tierra. El hombre tiene el deber de ejercer dominio bajo la autoridad del único que se le ha delegado. Toda autoridad es de Dios. Lo que quiere decir que tanto el hombre y la mujer tienen que aprender a ser señores en la creación. Pero a veces nosotros somos los señores y nuestros hijos son las mascotas o los apéndices del hogar, de la iglesia, de la sociedad. Y eso es lo que quiero llamar la atención. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque hay algo que es muy importante que meditemos. Esto es urgente. Hay una necesidad de ser instruido y guiado cada día de nuestra vida. Hoy muchos que son padres no son padres, son niños jugando con muñecos vivos que son sus hijos, porque nunca aprendieron a ser verdaderamente señores ni de la creación ni de sus vidas. Y han olvidado el principio fundamental por el cual fuimos puestos en esta tierra. El hombre es el mayordomo de todos aquellos que están bajo su autoridad. Si usted tiene hijos, ellos están bajo su autoridad. Si usted es hermano mayor, hay hermanos bajo su autoridad. La orden para sojuzgar y dominar la tierra es una realidad y parte de la bendición de Dios sobre la humanidad. Adán y Eva, que fueron creados a imagen de Dios, debían vivir para la gloria de Dios y su encargo, llámese herencia, cosas materiales o dones y talentos. Pero hoy en día, a lo que se enseña a la juventud es al bienestar, a la distracción y a la búsqueda del placer. Un padre o una madre en su día de descanso promueve que su hijo, en vez de instruirse, esté dado a la diversión
al juego, a la búsqueda de vamos a comer esto, vamos a deleitarnos esto. Ahora, no estoy diciendo ni estoy satanizando que eso sea mal. Lo que estoy diciendo que no hay instrucción, no hay un tiempo de decirles así se merca, así se repara, así se hace el aseo en la casa, así se administra el dinero, así se toman decisiones. Y esto es muy lamentable. O peor, padres que se deshacen de sus hijos, entregándolos a terceros o a actividades que los aíslan de la vida del hogar y obviamente de la iglesia. Entonces, quiero meditar con ustedes el Salmo 23 y ya les voy a decir por qué. En pantalla está el Salmo 23 y, y es algo que es para mí bonito, desafiante, pero que nosotros no hemos entendido. Porque cuando nosotros leemos el Salmo 23, lo vemos desde nuestra perspectiva y no desde el encargo que Dios ha dado para poder ser esos representantes de Dios en la tierra. Con esto en mente, voy a dar lectura al Salmo y voy a navegar un poquito en él para poder entender este encargo que hemos recibido todos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, con libertad quisiera que ustedes me ayudaran a hacer una pequeña reflexión. ¿Qué entendieron del Salmo? Es un salmo hermoso. Muchos lo sabemos de memoria. Buenas noches, pastor, Uy, hermanos. pues, ¿cómo está usted? Bien, 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 aprovechando el tiempo. eso me parece muy Creo bien. que, creo que tenemos que una autoridad, ¿no? Dios nos dirige y nos guía y sabe a dónde nos lleva, ¿no? A delicados pastos, pero pues nosotros tenemos que estar sujetos a su autoridad. Ok, muy bien, presbítero. ¿Quién más nos quiere dar su opinión? Acá también tenemos a Alice, que es una mujer muy instruida. Sé que es una líder en la iglesia. No sé si Alice, ¿tú quieres participar? No te preocupes, estamos en una clase, Buenas, podemos equivocarnos. buenas noches, pastor. Bueno, este salmo ahí nos muestra sobre todo pues la protección del Señor, pero lo que decía el víctor, bajo la autoridad Ok, debemos reconocer que Él es Dios y que es el que nos protege y nos guarda y guarda su ley. muy bien. Cristian de Jesús, bienvenido. Te escuchamos. Pastor, muy buenas noches. Eh, yo creo que cuando la palabra del Señor dice que Jehová es mi pastor, habla de esa figura, sí, que es en el hogar, por decirlo así. Nosotros como hombres somos esa, nada me faltará, habla de su y ya realmente.
a nuestra familia, a nuestros hijos, modelo a seguir. Ok, Cristian, muchas gracias. Te escuchó un poco entrecortado, pero lo que yo entendí que a través de este salmo podemos saber que va a haber una provisión siempre para nosotros en el hogar. Pero como una conclusión, ahora yo quiero ilustrarles algo porque creo que nuestra comprensión del Salmo 23 no se puede entender porque nosotros vivimos en un sector del mundo donde realmente dista mucho del lugar donde se escribió el Salmo. Y quiero ilustrarles un poquito para poder entender primero los principios cuando el salmista escribe el Salmo 23. Voy a leer un poco de la versión La Palabra de Dios para Todos. Dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Me llevará a descansar a prados verdes. Me conduce a manantiales de agua fresca. Él renueva mi alma, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconforta. En esta primera sección del Salmo, él nos dice algo muy interesante, que Dios es nuestro pastor. O sea, lo que hace es una analogía del oficio de ser pastor, no en Colombia, sino en Palestina. ¿Sí? O sea, no en las tierras donde, miren, es que no pudiéramos decir, quien conoce el campo aquí en Colombia, ¿dónde no crece el pasto? Lo más lejos que uno lleva una oveja es al páramo de donde uno lo tenga. Y allá lo deja amarradito y sabe que no pasa nada, pero no necesitan permanentemente de alguien quien vigile las ovejas. ¿Por qué razón? Porque acá nosotros tenemos en nuestra nación abundancia de pasto y aguas en cada rincón. Hay riachuelos, ríos, pozos, aljibes, cosa que no es así en Palestina. Yo quisiera que nosotros consideremos por qué el salmista habla sobre el pastorado y dice Jehová es el pastor y nos compara con uno de los animales más inofensivos y que carece de toda herramienta para poder defenderse. Es un animalito que carece de cuernos, que carece de garras, que carece de fauces. Básicamente, de toda la creación es el más débil, ¿no es así? Entonces es algo que es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros pensamos aquí, se está refiriendo a Dios conduciendo a su pueblo. Y él dice, mi pueblo son como ovejas. ¿Aló? ¿Quién está por ahí? Yo, Ah, ok, María Eugenia. María, ¿cómo estás? Y yo también. Muy bien, presbítero. Qué Aquí bueno está. que estén aquí en clase. Ok. Muy bien. Entonces, queríamos opinar. ¿Quieres sí, opinar? claro, opinen, los escucho. Gracias. Respecto al Salmo 23, ah, complementando lo que las otras dos personas dijeron, al final algo que nos llena de alegría, por lo menos a mí siempre me ha encantado ese salmo, es que dice que nos está esperando allá. Entonces esa parte como que no solo nos guarda aquí en este mundo, sino que nos espera allá para tener con él un final feliz. Sí, Ok. esa parte bonita.
Hay dos cosas que resalta el Salmo sobre Dios: su fidelidad y su bondad. O sea, permanentemente Él es fiel porque Él está ahí, y su bondad porque siempre su guianza o su consejo nos guía a algo que no es fácil de acceder. Como les explicaba, tenemos que salir del contexto de Colombia, irnos a las tierras desérticas de Palestina, ¿sí? Donde nosotros tenemos que ver, hay algunos ejemplos. Cuando Jacob envía a sus hijos a llevar a las ovejas a pastar, están a varios días de su casa, buscando pastos verdes y buscando aguas cristalinas, aguas saludables para las ovejas. ¿Por qué razón? Porque no es fácil el acceso, no es fácil llegar a lo que les va a nutrir, no es fácil lo que va a llegar a para su propia desarrollo, crecimiento de la oveja. Lo interesante del Salmo es que dice que va a enfrentar peligros. Los peligros reales de las ovejas, que eran los lobos, los perros, las jaurías, los ladrones, los osos, sin contar con las enfermedades y el no alimentarse o estar desnutridas si no llegan a un pasto. Ahora, ¿por qué yo lo digo? Y yo quisiera que nosotros un poco alegorizáramos esto. Dios pone en la metáfora del buen pastor a él como el cuidador nuestro. Y las ovejas somos nosotros. Y desde la creación, Dios siempre ha puesto autoridades que son puestos a especies de pastores. Antes de la monarquía estaban los patriarcas. Nosotros conocemos los patriarcas, los mayores es a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ellos eran pastores especialistas en esto. Y ellos entendían esto. Y todo el pueblo de Dios entendía eso. Que tenían que llegar y guiar no solamente a las ovejas de cuatro patas, sino a toda la casa bajo el cuidado y una dirección específica. Dios no puso al hombre a crear leyes, ni a crear cultura, ni a crear liturgia. Él le reveló a ellos cómo adorar, cómo vivir, cómo servir. ¿Cuáles son los peligros que enfrentan las ovejas? ¿Cuáles son esos lobos, esos osos, esas jaurías de perros? Hoy en día, si hacemos una analogía justa con los jóvenes, con nuestros niños en los colegios, con nuestros jóvenes en las calles, porque muchos de los que están afuera, ellos se los quieren devorar, los quieren inducir a la promiscuidad, al consumo de drogas, a una comprensión de la vida libertina, y a quienes Dios ha dejado para que sean sus pastores o esas autoridades que los educan, que los crían, porque lamentablemente la gran mayoría de ellos, de los que encontramos hoy, lo hacen aprendiendo unos de otros, confabulándose en una vida de esa manera. Hay algo que me llama a mí la atención aquí, es que desde que nosotros abrimos la Biblia, Dios siempre puso autoridades para pastorear a su pueblo. Dios es efectivamente el que nos está pastoreando, pero siempre nos dejó autoridades para que esas autoridades lleven a aguas de reposo a estas ovejas, a confortar el alma, guiándolas por sendas de justicia. Lo interesante, o sea, que tiene que ver aquí es que lo que es justo, lo que es legal, porque usted le pregunta a un muchacho, ¿qué es justo? Déjame jugar mi consola todo el día. Cómprame el último celular.
Quiero salir con mis amigos a jugar fútbol todo el día. Aquí dice que el verdadero pastor está llevando a lugares de delicados pastos para que descansen, junto a aguas de reposo para ser pastoreados. ¿Para qué? Para que su alma sea confortada, para que ellos puedan vivir en justicia, en amor. Y miren lo interesante, dice, anden en valle de sombra y de muerte. Y si uno fuera a la estructura de Palestina, para un palestino esto es muy evidente. Lugares rocosos, lugares espinosos, abismos infranqueables para ellos. Pero acá dice que hay algo que manifiesta que Dios está con ellos para que no le pase mal alguno. Y hay dos símbolos que las autoridades hoy desconocen. Hoy los papás quieren ser papás chéveres, no papás que eduquen, que instruyen, no como los papás de antes. Pero todo eso es porque desde antes se está destruyendo. Sí, se está desmejorando. No es uno, sino es que eso ya viene. Ya viene, sí. No repense. Muy bien, diácono. Hoy en día, cada vez más estamos deteriorando la autoridad. Si ustedes le preguntaban a mis padres o a los padres de mis padres, ¿en qué estaban comprometidos? Raquelita, ¿su mamá en qué estaba comprometida con usted para criarle? Que sea una mujer que se comporte bien, que moralmente sea una mujer aceptable, que sea una mujer de fe. O sea, sí, en pocas palabras decían, yo quiero que mi hijo sea un buen hijo, bien criado. Hoy en día la gran mayoría de los papás lo que quieren es que sus hijos tengan conocimiento y sean felices, que alcancen todos sus sueños, en detrimento de la moralidad, en detrimento de la justicia, en detrimento de muchas cosas. Pero aquí lo que dice Dios a través de su palabra es que alguien que sea un buen pastor, o sea, alguien que esté en autoridad del cuidado, Dios nos cuida a través de pastores. Ahora, no estoy hablando de los pastores de la iglesia, estoy hablando de las autoridades. Y ya les voy a decir por qué. Porque acá dice que él, aunque esté en valle de sombra y de muerte, no va a temer mal alguno. Hay dos herramientas que están en el Salmo que destacan que son las armas que tiene el pastor para cuidar de la oveja, y es la vara y el cayado, o la vara y el bastón, y una era una vara delgada con una horqueta. ¿Para qué? Para que cuando la oveja quería desviarse o salirse del camino, el pastor, ¿qué hacía? Cogía a la oveja desde el cuello y la arrastraba en contra de su voluntad. No le decía, bueno, mijito, si tú no quieres, yo te dejo. No, tú eres mi oveja, tú vas para donde yo voy. O sea, y ese es un principio. Lamentablemente hoy no tenemos esos principios, pero dice la escritura que ese es un principio de protección y de librar a la oveja del peligro. Básicamente es obligarlo a algo que no quiere hacer. Ahora, el otro instrumento es un palo grueso, muy grueso, con el cual cogía a golpes a cualquiera que se acercara para devorarse a nuestros hijos. Muchos se hacen buenos amigos de nuestros hijos para que ellos abandonen nuestro hogar, para que abandonen nuestras costumbres, para que abandonen nuestros modelos, para que abandonen nuestras iglesias. Pero acá dice que el pastor tiene que darle duro con ellos. Pero nosotros muchas veces lo recibimos en casa diciendo, oiga, qué buen amigo, qué buena amiga. Esta es la primera parte del Salmo. La segunda parte del Salmo ya no es una analogía del pastor. Es la analogía de alguien
que quien recibe cuando tú estás caminando en el desierto, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en casa de Jehová moraré por largos días. Acá hay dos acciones que cualquier persona que estuviera caminando por el desierto, días, por viaje, por lo que sea, recuerden que los palestinos conocen lo que es un desierto. Ellos se transportaban ya sea a lomo de camello o de burro o a pie. Y está diciendo que Dios como tiene cuidado de ellos, como alguien que lo recibe en casa y le presenta la mejor mesa, donde va a tener sustento y abrigo. Dice que lo baña. Cuando nosotros a veces somos un poco románticos con el tema del aceite. El aceite tiene que ver como una actitud de ungimiento que está diciendo, tú me importas, yo soy quien te protege y yo soy quien te reconoce. Pero también el aceite tiene, desde la antigüedad, unas propiedades curativas. ¿Qué aceite usaban los israelitas, se acuerdan? Oliva, ¿no? Para todo, el de oliva, muy bien. Y lo que dice es que cuando nosotros recibimos a alguien en nuestra casa y proveer una casa, un hogar, un lugar donde se pueda sustentar y proveer, es lo que debe de hacer toda autoridad. En la primera figura está un pastor con una vara y un cayado. En la segunda figura está una casa o una tienda donde se recibía a alguien que llegaba de viaje, tenía toda una mesa para sus necesidades, tenía el aceite para ser lavado, ser curado, ser ungido. Usted se imagina estar horas de horas frente al sol del desierto, a los vientos del desierto, y en esos desiertos de Palestina que son tan extremos, por el día 38, 42, 44 grados de temperatura y por la noche 8 o 10 grados bajo cero. Esto es una bendición. ¿Por qué yo les quiero tratar esto? Porque Dios nunca puso al pueblo como a que se cuide solo, como que hágase solo. Entonces, en las diapositivas anteriores reconocimos una necesidad, que la palabra de Dios llama jóvenes a toda criatura, hombre o mujer, que está en etapa de crecimiento, desde un bebé, un niño, un adolescente o un joven, hasta los 25 o 30 años más o menos, donde ellos necesitan ser guiados e instruidos, porque ellos confían en su fuerza, confían en que yo lo puedo todo, lo voy a hacer todo. Y lamentablemente no es así. Ellos necesitan de la protección de alguien. De acuerdo al Salmo 23, esa protección de esa autoridad es como un pastor o como un hospedador que va a proveer con autoridad lo que necesitan. La siguiente diapositiva nos va a hablar de algo muy importante. Y yo estoy tomando 1 Timoteo 3, versículos 1 al 7, porque dice de la siguiente manera, ya les explico por qué estoy usando este texto para contextualizar el tema de las autoridades. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispado o obispo es igual a anciano, presbítero o pastor en los términos eclesiásticos, pero habla de una autoridad, pero dice esa autoridad que desea es algo bueno. Dice, pero es necesario que el obispo, y hay varios requerimientos, entre estar casado, en tener un carácter sobrio, prudente, decoroso. A mí que me interesa que leamos el versículo 4. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, ¿por qué me llama la atención esto? Porque han pasado 4000 años y el diseño no ha cambiado. Dios puso al hombre en la tierra
creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Dios puso al hombre, siendo creado a su imagen, conforme a su semejanza, con un propósito en la tierra, y es llevar su imagen por toda la tierra, pero haciendo un ejercicio de gobierno. Dice, para sojuzgar y señorear la tierra. Ahora, los hijos de Adán y de Eva tienen que aprender este modelo. Y no lo pueden aprender sino de sus padres. Exacto. ¿De quién nuestros hijos varones aprenden a ser hombres? De los padres. Esos son sus modelos a seguir. No son los youtubers, no son los influencers, no son los mejores amigos, aunque ellos se meten todo el tiempo. Porque acá una característica puntual es alguien que sabe tomar decisiones en favor del hogar. Porque una mala decisión puede poner el hogar a sufrir. Una mala decisión nos puede poner en peligro. Una mala decisión nos puede poner en riesgo vital. ¿Qué requiere un buen pastor dentro de la iglesia? Mostrar que él toma buenas decisiones en su casa. ¿Qué quiere decir que toma buenas decisiones en su casa? Que no va a exponer al peligro de ningún tipo a su familia. Por tanto, sus hijos y su esposa se sujetan con mucha confianza. Por eso la característica de la autoridad, mira lo interesante, dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea que ellos se sujetan voluntariamente. Es que la sujeción no es una imposición con terror, ni con golpes, ni con amarres, sino yo confío en aquel que Dios puso. Porque es el mismo ejercicio que hace en la iglesia. Cuando el pastor da un consejo, lo está dando porque no está pensando en él, sino está pensando en la gloria de Dios. Y esto es muy importante que nosotros consideremos. Lo que se vive en casa se refleja en la iglesia. Dones, talentos y capacidades en favor del reino de Dios. Ahora, miren que esto es algo muy importante porque cuando nosotros pensamos en la consejería es, oigan, los jóvenes están bien. ¿Y por qué pensamos que están bien? Porque tienen dónde dormir, dónde comer. Porque están estudiando. Ahora, si uno le pregunta a un joven, ¿tú sufres por algo? Sí. O sea, si ellos tuvieran la capacidad de hablar y de decir, te van a decir que sí. ¿Por qué? Porque están creciendo. Y posiblemente en su crecimiento no les está gustando lo que ellos están viendo. No les gustan sus cambios, ni en los varones ni en las mujeres. Fuera de eso, ellos tienen un cóctel de hormonas, tienen un cóctel de neurotransmisores que les están mostrando muchísimas cosas, pero ellos no saben qué hacer con todo eso. Y lo más fácil para un padre o para una madre hoy en estos tiempos es busquemos algo donde deshacernos del niño. Cuando el niño o el joven lo que está requiriendo es nuestra presencia y nuestra compañía, porque eso es algo valioso. Y cualquier estudio honesto de la Biblia debe reconocer que el hombre, como creación especial de Dios, ha sido bendecido con ciertos derechos humanos y con ciertos deberes humanos con relación al hogar, la iglesia y la sociedad. Cualquier creyente debe ser orientado, instruido y criado hacia la verdad de la equidad. ¿Qué significa equidad? Todos somos iguales, somos valiosos. Dentro de la justicia de Dios, ¿qué quiere decir? Que todos debemos aprender lo que es justo para Dios. Y frente a la benevolencia de Dios, porque estamos aprendiendo.
¿Qué es lo más fácil? Mentir, robar, hurtar, engañar, hacer lo malo. Pero la Biblia dice que el hombre creado es a imagen de Dios. Génesis 1:27. A causa de esto, el hombre tiene una cierta dignidad y se le dio dominio sobre el resto de la creación. Entonces, equidad es bajo una misma ley. Todos somos juzgados, nuestros hijos y nosotros. Cada miembro de la iglesia, incluyendo sus pastores. Justicia bajo las mismas bendiciones y maldiciones que da la ley de Dios. Y finalmente, benevolencia. Todos estamos bajo el mismo amor, misericordia y gracia. Pero a veces nosotros pensamos que nuestros hijos son como retrasados mentales, que no entienden que mentir es malo, que desobedecer es malo, que no sujetarse es malo. Al contrario, he visto que hay padres que festejan los pecados de sus hijos, se ríen frente a una mala palabra, se ríen frente a lo malo o lo malvados que son. Pero nuestros jóvenes, para entender bebés a muchachos de 20 a 25 años, deben ser guiados, instruidos, aconsejados. Y es un deber de la autoridad propia que Dios le ha dado. Entonces, la consejería pastoral juvenil debe descansar en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia abarca todos los temas y todos los aspectos de la vida mortal. Para esto debemos observar los límites de nuestra vida y el ejercicio de la vida mortal con responsabilidad, viviendo bajo la fe. No puede ser posible que uno críe un hijo. Bueno, hay un término acá en Colombia, espero que no sea malo en cualquier otro país, a toda leche. Yo quiero esto, se lo doy. No quiero esto, no se lo doy. No, uno le tiene que presentar límites, deberes y derechos, porque así funciona la Biblia, así funciona la vida. La Biblia enseña que Dios no discrimina o muestra favoritismos. Cada persona es una creación única y suya y Él nos demanda a cada uno obediencia. Queridos hermanos, cuando Dios trajo disciplina al pueblo de los filisteos, ¿qué le dijo al pueblo de Dios? Ve y mátalos a todos. Con cada pueblo pagano, Dios no tomó en cuenta si era un niño, si era un bebé, si era un joven, si era un adulto, un anciano o un viejo. No creen en mí, son enemigos de Dios, ellos no vivieron en justicia, todos van para juicio. Cuando Dios trajo justicia a su pueblo por haberlo abandonado, ¿quiénes fueron castigados cuando vino el rey Nabucodonosor a traer juicio por la mano de Dios al pueblo de Dios? Niños, bebés, madres en embarazo, ancianos. Queridos hermanos, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acá nos está diciendo que al niño, por ser niño, se le tiene un lugar reservado en el cielo porque ha cumplido 2 añitos de vida. Él no quiere que nadie se pierda, a todos se les demanda la fe. Y es algo que yo quisiera que todos nosotros consideremos. La Biblia enseña, mis amados hermanos, que los cristianos no deben discriminar a nadie por motivos de edad, raza y género, entorno cultural o posición social, mucho menos por edad o cercanía a nuestro corazón. Los jóvenes están en una edad de aprendizaje, queridos hermanos. Si nosotros no aprendemos esto hoy en día, que Dios nos encargó, que nuestros hijos, no solamente estoy hablando en el hogar, en la iglesia, deben ser instruidos. La Biblia dice que todo aquel que ha sido puesto en autoridad para educar, para instruir,
es responsable delante de Dios. Pablo lo dice de esta manera: yo ya no soy deudor de sus almas porque yo les instruí en la palabra de Dios, de día y de noche. ¿A quién se lo dijo? A hombres adultos, pero que eran bebés en la fe cuando él los conoció. Colosenses capítulo 3, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrito, ¿ven? Ni siervo ni es, bueno, y no recuerdo qué versión usé, pero traduje mal algo ahí. Colosenses 3:11, voy a buscarlo más bien en mi Biblia para no tener que decir algo que no es. Dice de la siguiente manera: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todos. Y a mí me parece interesante, porque a veces nosotros en muchas iglesias nos han enseñado como que, oigan, a los niños no hay que enseñarles esto, porque ellos no entienden. O los adolescentes no, porque esto es alta teología. Cuando había usted, ¿de qué edad está estudiando teología? O sea, como desde los 9 años. Muy bien. Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí, un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Queridos hermanos, miren, estos textos posiblemente nos deben ayudar para mirar que a veces nosotros hacemos acepción de personas. A veces abrimos las puertas a los amigos de nuestros amigos simplemente porque vienen, como dicen acá en Colombia, de buena familia, o de que tienen platica, o de que se visten bien y que hacen bien. Lucas 6:35 al 36. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Finalmente, Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿A dónde yo les quiero llevar, mis amados hermanos? Que toda persona que ha sido puesta en autoridad en la iglesia tiene que educar, instruirse, hacer distinción, ni de por raza, ni por edad, ni por condición social, por ninguna razón. Y Dios ha puesto autoridades en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Jesucristo es el Señor y es la cabeza de la iglesia. Dios ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra a Jesús, y Jesús sucesivamente delega su autoridad a los líderes según su llamado, y los ha calificado en el hogar, la iglesia y en el Estado. Particularmente para mí como pastor, yo lo soy en el hogar y en la casa. Soy el pastor y soy el padre. Pero en muchos casos solamente usted será el padre, pero también es el pastor de su casa. Porque la vida, mis amados hermanos, siempre se toma la libertad de decirnos que Dios delegó el cuidado de unas ovejas para que les sirvan, para que cuando lleguen al estado de adultez, ¿qué tengan que hacer? Ser exitosos, viajar por el mundo y disfrutar de los placeres de la vida.
¿Qué tiene que hacer un creyente cuando llega a la adultez? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Ahora tú tienes que articular eso con el deseo de Dios en el Edén. Todo hombre glorifica a Dios. ¿Cómo glorifica a Dios? Con un carácter construido. El carácter se construye. El carácter no se hereda. ¿Quieren buenos hijos? ¿Buenos siervos de Dios? ¿Buenos miembros de una iglesia? ¿Buenos miembros de una sociedad? Ellos tienen que aprender que estamos bajo la autoridad de Cristo. Queridos hermanos, las autoridades que se reconocen a través de la Biblia es en el hogar, los padres, en las iglesias, ancianos, pastores, diáconos, maestros, aún los gobernantes que están gobernando las naciones darán cuentas a Dios. Hoy yo quisiera que nosotros consideremos que toda fuente de autoridad y su diseño para la vida humana lo ha establecido Dios en 3 áreas. Estas áreas tienen que ver el hogar. Y los hogares son parte de una iglesia. Y las iglesias son parte de una sociedad. Hay una cabeza en el reino de Dios, Jesucristo. A Él respondemos de la vida mortal y estamos bajo su reino. Para poder ser consejero, yo tengo que entender que Dios me llamó a guiar, educar, instruir a quienes están dentro del reino. El lugar que comprende, el lugar donde vivimos, una casa, es como una iglesia doméstica, donde hay comunión, donde se escucha la palabra de Dios, donde se practica sus mandamientos. Esto es algo que se ha olvidado. Hay muchos hogares que son más parecen sinagoga de Satanás y no un lugar donde Dios está presente. Este lugar se debe escuchar la palabra de Dios, se practican sus mandamientos. Lamentablemente, hoy vemos jóvenes que no tienen una vida sólida, es porque no tienen hogares sólidos. Cada quien hace como le bien parece, pareciera que estamos como en los tiempos de los jueces. Es que no estamos solucionando los problemas individuales de un joven, sus curiosidades o necesidades. Estamos consolidándolos para que ellos sean gobernantes dentro del reino de Dios. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, edificio de Dios, familia de Dios, con la cual se constituye la sociedad y un medio fundamental por el que se nos introduce en una relación decisiva con Dios. En ella se genera vida y se profundiza en el amor cristiano por los creyentes en su camino hacia el destino eterno. Ahora, pregunto, en la iglesia entonces tenemos que tener iglesia para niños, iglesia para adolescentes, para jóvenes, iglesia para adultos. ¿Sería correcto? ¿Cómo un niño aprende a ser adulto? Viendo todo el proceso de todos juntos dentro de la iglesia y todos bajo una misma autoridad. El consejo no solamente tiene que ser verbal, es también con el ejemplo. Como tú decides en el hogar, es que tu hijo está aprendiendo a solucionar los problemas de la vida. Lo que tú pongas por prioridad en tu vida es lo que tu hijo pondrá como prioridad a futuro. El mismo proverbio dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si yo le enseño que mi Dios es un Dios que yo puedo burlar, que yo puedo engañar, que yo puedo manipular,
un Dios que yo no honro, que no temo, donde yo justifico mis pecados, porque finalmente lo que tú vives en el hogar lo vives en la iglesia y es lo que tú vivirás en la sociedad. La sociedad es el mundo, el conjunto de personas sin Dios que viven sin la ciudadanía de la eternidad. Los creyentes, recordemos, somos luz y sal que portan el mensaje de la reconciliación. Entonces, mis amados hermanos, si estamos entendiendo esto, ya nos quedan pocas diapositivas para terminar. El hogar cristiano, el hogar del creyente, es el lugar que Dios ha dispuesto donde el padre es la cabeza de familia bajo su autoridad. La esposa está sujeta a su esposo y los hijos deben obedecer a sus padres. O sea, los dos son finalmente autoridad. La Biblia dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Una niña que ve que su mamá no se sujeta a su marido, que lo manipula, que lo engaña, que lo manosea, pues será una mujer engañadora, infiel, desleal. Recordemos que hay una particularidad del pastor, como el que lleva a los animalitos al pasto verde, a las aguas tranquilas. Es su fidelidad y su bondad. Y los padres, mis amados hermanos, son esas autoridades que están representando a Dios en el hogar. Son aquellos que deben dirigir, enseñar e instruir. Ok. ¿Estamos claros, mis hermanos? En la iglesia, la comunidad de los creyentes, Dios ha establecido líderes espirituales como pastores, ancianos y diáconos. Estos líderes son autoridades delegadas por Dios para guiar, enseñar y cuidar al rebaño. Ellos son ejemplo cada domingo en la instrucción, dirección, carácter. La Biblia nos exhorta a someternos a su liderazgo. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetarnos a ellos. Ver el resultado de su conducta, ver lo que, si ellos han educado bien a sus hijos, ¿qué resultado tienen? Tendrán hijos en la congregación, hijos que servirán, amarán al Señor. Finalmente, la sociedad, las autoridades civiles también son una provisión de Dios para mantener el orden y la paz de la sociedad. Profesores, policías, jueces, funcionarios locales, federales. La Biblia nos enseña que toda autoridad proviene de Dios, entendiendo, mis amados hermanos, que ellos darán cuentas al Señor. Finalmente, esta es mi penúltima diapositiva. Esto es lo que hemos aprendido hoy. Dios es la fuente de toda autoridad, porque eres el pastor de los pastores, el rey de reyes, el señor de los señores. ¿Cómo Él ejerce su autoridad? Él ha delegado la responsabilidad a quien llamó, capacitó y puso para ejercerla. Usted en el hogar, si es el varón de la casa, es la cabeza del hogar, usted responderá por los que viven dentro de su casa, de su testimonio. Esposa, hijos, todos los que viven dentro de su casa. En la antigüedad, hasta los siervos eran, los siervos eran los esclavos comprados por dinero o libres que vivían dentro de la casa. Las autoridades tienen un fin y es criar, educar, formar en equidad, justicia y benevolencia que el carácter de un hijo. No es para que seamos amigos, no es para llevarlos bien, sino para formar, instruir, educar, criar. En resumen, la obediencia a las autoridades delegada por Dios es un deber para los creyentes y reconocer y respetar estas áreas de las autoridades nos ayuda a vivir en armonía y a seguir los principios divinos, porque ese es el mejor consejo que le damos a nuestros hijos. ¿Cómo aconsejamos a nuestros hijos? Sabiendo que los tenemos que criar, educar, formar. No somos sus amigos. Si sus hijos los ven como sus amigos,
ustedes están fracasando en este encargo. Si los pastores, ancianos y diáconos son vistos como los mejores amigos, ahora no estoy diciendo que nos vean como ogros, pero ellos nos deben admirar, nos deben querer, porque dentro de la instrucción está algo que es maravilloso, que muestra el pastor, y es la bondad o la misericordia. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte hasta aquí, alguna disensión. Dentro de 8 días vamos a ver cómo los padres deben aconsejar a sus hijos. Y dentro de 8 días, después de 8 días, vamos a ver cómo los pastores, los instructores, los maestros, los evangelistas aconsejan a los jóvenes. Mira cómo los padres. Sí, porque la consejería juvenil es un trabajo en equipo. Lo que se enseña en el hogar se tiene que enseñar en la iglesia. Tiene que ser lo mismo. Los permisos que se dan en el hogar son los permisos que se darían en la iglesia. ¿O no es así? ¿Ustedes qué opinan, mis amados hermanos? Estaba pensando que el mayor fracaso de los hijos en nuestro contemporáneo, no, en nuestros tiempos de la palabra, sí. La forma como nosotros creemos que los patrocinamos o los llevamos a un mejor futuro. Sí, claro. Pero ¿qué patrocinamos qué? Porque si les patrocinamos diversión, placer, todo lo que ellos quieran, Nosotros pensamos que les hacemos un bien, y no. les estamos dañando, porque, de ejemplo, no venir a la iglesia el domingo. Mi hijo siempre me dice, otra. No. Todos los hijos dicen lo mismo. No, y uno cae en eso, porque uno dice, sí, pobrecito, tiene que dormir, que descansar. O sea, uno tiene razones, ¿no? Pero pues, dígale a Caleb un día así sencillo. El próximo domingo nos vamos a piscina. Esa noche no duerme. Exacto, pero en el momento uno lo ve normal, pero al pasar los años, él abandona los principios de Dios, no porque no se le haya enseñado, sino porque nosotros fuimos los que Le dimos mal ejemplo. Sí, es y verdad. en muchos principios, ¿no? En muchas más cosas. Por eso el texto de Proverbios instruye al niño en su camino, Y uno como y padre cuando fuere viejo no se va a apartar de esa instrucción. Si yo le enseño que este domingo sí, mañana no, pues es lo que aprende. terminan desnivelados, y es un día moral, ¿no? O sea, terminan siendo incoherentes. ¿Sí? Es como yo decirle a mi esposa, te amo mucho, mi amor, esta noche me voy de paseo. Yo solito, tú te quedas. Pero el punto es este, que uno le echa la culpa. Está hablando ahorita sobre las escuelas, sobre los amigos, sobre... O sea, cuando uno es el que enseña... Pero es que ellos son los que se convirtieron en consejeros de nuestros hijos jóvenes. ¿Quiénes son los consejeros? La mejor amiga impía, el mejor amigo impío, el profesor que no es creyente, el compañero de clase o el compañero de trabajo. Y son lo mismo que recibimos en casa. Es uno el que entrega a sus hijos, o uno mismo entrega a esas personas. Sí, claro. Para que sean los que... Y no lo debemos entregar, porque lo debemos formar. Mis hermanos, ustedes que están ahí calladitos en pantalla, ¿alguno quisiera opinar algo? Acá tengo un comentario, vamos a ver qué nos dicen. Muy bien, nos dice que el pastor guía las ovejas. Las ovejas, perdón, no las ovejas. ¿Alguna opinión, algún aporte, alguna pregunta, algo que no quedó claro? ¿Quedaron Muy como... claro, Señor? que estuvo claro. Gracias, diácono Mario. Me anima, por lo menos fui claro en el mensaje. No sé si alguien quisiera despedirnos entonces en oración, porque antes de que se vayan a dormir. Con libertad, cualquiera lo puede hacer. Amén, pastor. Padre, te damos gracias en esta maravillosa noche, Señor. Te doy gracias, Dios eterno, por la vida del pastor, Señor, por cada integrante, Señor, que ha participado, Señor, y ha recibido de ti esta maravillosa palabra, esta maravillosa enseñanza, Señor, que la podamos colocar, Dios de la gloria, en práctica, Dios amado.
porque así lo dice tu palabra, Señor de la gloria. Oh bendito Dios amado, Señor, ahora que vamos a descansar, Señor, los que vamos a descansar, los que vamos a hacer cosas, quizás ayudar los quehaceres, Dios de la gloria. Te pido, Dios mío, Señor, que estás tú tocando sus vidas, Señor, en ese descanso, Señor amado, Padre. Podamos, Dios mío, como dice tu palabra, Señor, en paz acostarnos, Señor de la gloria, y ser fortalecidos, Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús te doy gloria, honra, alabanza y adoración, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo. Bendiciones, Dios los guarde. Feliz noche para todos. Amén. Bendiciones. Gracias.